Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión hablando del Poppy Playtime Remake. Así es amigos, la gente de Oculta Studios nos ha revelado nueva información al respecto, nuevas imágenes, comparativas y hoy veremos mucho más. Así que amigos, acompáñenme en estos Playtime News donde vemos las mejores noticias del Poppy Playtime y ojalá después del capítulo 5 el Project Playtime. Así que gente, comencemos, pero sin antes, por supuesto quiero agradecerles a todos aquellos suscriptores que me han estado compartiendo sus fanarts que estarán viendo a continuación. Si a alguno de ustedes les gustaría aparecer en los siguientes Playtime News, pues déjenme sus dibujos en mi Instagram que estarán viendo en pantalla. Y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, comencemos pues con el video de noticias del día de hoy. Como les acabo de comentar, la gente de Oculta Studios ha revelado nueva información, nuevas imágenes, por supuesto acerca de este increíble remake. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, tenemos nada más y nada menos que la imagen oficial del Poppy Playtime Remake. Varios de ustedes seguramente se están preguntando, Infinity, ¿por qué ahora se llama Poppy Playtime Remake? ¿Que no se suponía que era un remaster? ¿Que no era Poppy Playtime Remaster? Pues resulta amigos que la gente de Oculta Studio quiere no solamente recrear el mismo juego que ya tenemos en el capítulo número 1, sino que quiere integrar nuevas cosas en este capítulo, seguramente nuevas mecánicas, nuevas animaciones, nuevas zonas nunca antes vistas y por supuesto demás cosas que no les puedo revelar. Sin embargo, hay cosillas muy puntuales que ya se han mostrado, por ejemplo la zona de la cafetería. Y justo amigos, como están viendo en sus pantallas, estamos en la zona de la cafetería, una zona que prácticamente no existe dentro del universo de Poppy Playtime, que lógicamente se soluciona a ella dentro del capítulo 1, pero que como tal no hay una zona que haya diseñado Mob Entertainment, sino que esta está siendo recreada por parte del equipo. Podemos ver incluso en la parte del fondo cómo la naturaleza se ha apoderado dentro de la fábrica después de estos 10 largos años donde absolutamente nadie ha podido entrar a la fábrica más que Player. Y por supuesto podemos ver un poco alusión, yo diría que al Project Playtime. Me gusta mucho cómo se ve, ojalá en algún momento la gente de Mob de manera oficial nos revele cómo es que se veía la cafetería. Continuando con las imágenes sorprendentes de este remake de Poppy Playtime capítulo 1, nos encontramos en la zona favorita de todos, el inicio del juego, la zona del lobby. Básicamente aquí es donde se recibía a toda la gente de Playtime Co. Y lo más interesante e impactante es cómo la naturaleza realmente se siente que han pasado 10 largos años, todo absolutamente deteriorado, nadie ha limpiado, nadie ha pasado a barrer, nadie ha estado dentro de la fábrica más que Player después de 10 años. Se puede ver también unas cuantas LEDs en la zona de registro para evitar que pase la gente con metales y la verdad tengo que ser totalmente honesto, esta es la zona que más me gusta de todas las imágenes que se han revelado. Creo que realmente refleja mucho cómo debería verse Playtime Co después de tanto tiempo. Continuando amigos con toda esta locura del remake de Poppy Playtime, encontramos las siguientes imágenes, las cuales nos revelan también algunas cosillas del tema de la calidad. Aquí podemos ver la iluminación, es justo el pasillo después de que encendemos la electricidad y que nos dispara un poquito de gas. Ojalá también ocurra esto en este nuevo capítulo. Y por supuesto gente, tenemos esta comparativa, estarán viendo del lado izquierdo la zona nueva y del lado derecho la original del capítulo 1 para que ustedes puedan ver las mejoras gráficas y mejoras de iluminación que está teniendo este remake. Además tenemos la zona de los ductos donde nosotros escapamos de Haiwagi, un lugar bastante tenebroso que ahora luce mucho más espeluznante. Pueden ver que está con color negro absoluto por el tema de la iluminación y por supuesto las zonas donde hay luces se ve que va a estar bastante locochón. Ojalá se haga un remake del capítulo 2 porque también sería una verdadera locura. Además amigos, tenemos aquí la zona de electricidad que tiene mejor ambientación, diría yo, más tétrico, por supuesto más sucio el lugar por el mismo tema de que no ha habido nadie en 10 años y también que están por ejemplo estas zonas como cajitas, pues están en diferentes direcciones, detallitos que están agregando, que siento yo que le agregan más inmersión al juego.
Una de las imágenes que más me ha gustado es esta que están viendo en sus pantallas. Parece ser que es la zona de seguridad donde justamente podemos ver que se encienden las cámaras. La locura aquí es que las cámaras están funcionando. Vemos en una de ellas a Hiwagi, en los pasillos, por supuesto algunas zonas de la fábrica y demás cosillas. Me encantaría que ojalá la gente de Oculto Studios se le ocurra meter un poquito los guiños de Erling Sawyer, ya que ven que él mencionaba que lo podía ver todo. Estaría súper genial que Erling Sawyer estuviera ahí de repente, que alguna cámara parpadeara con el logo ya sea de Erling o incluso el de Oculta Studio, que también es referencia a Erling Sawyer. Estaría espectacular, además de que pueden ver al fondo que parece ser que es la zona donde recuperamos el Grab Pack. Algo pasó ahí, algo ocurrió, porque todo está completamente tirado, las luces están explotando. Básicamente va a haber eventos o sucesos diferentes a los que vimos en el capítulo 1. Es totalmente un remake, como les estoy mencionando. Ya no es solamente que tenga mejor calidad que el juego original, sino que ya va a haber cosas extras que van a hacer que este juego sea una verdadera locura. Siempre lo digo, siempre lo mencionaré, esto que me encanta, se ve espectacular toda esta nueva ambientación que le están agregando. Y por último, amigos, tenemos la siguiente imagen espectacular de Hiwagi. Justamente es la perspectiva de nada más y nada menos que en la zona central, donde encontramos por primera vez a Hagi. Aquí quiero destacar muchísimas cosas importantes. Primero que nada, el deterioro de la parte inferior, cómo se ve lo oxidado de lo que viene siendo los logos que están dentro de Playtime Co. Otra cosa muy importante, cómo es que esto está cerrado y tenemos tanto la mano roja como la mano azul. Eso seguramente es por un tema de capturas de pantalla que ellos sacan y pues van desbloqueando las cosas, se van moviendo por todos lados. O existirá la posibilidad de que tengamos acceso a estas manos en cualquier momento, o una vez terminado el juego pues ya tengamos prácticamente las dos. Eso sería muy interesante de ver. Vemos por supuesto algunos mini Hagis tirados en el suelo. Me encantaría que por favor, si llega a ver Oculta Studio este video, que agregaran a una Cat Bee sangrando del lado derecho rumbo al teatro, referencia clara al Project Playtime. Eso estaría espectacular, justo lo que habíamos en las cámaras de los VHS antes de que existiera Project Playtime, una referencia 10 de 10, además de la iluminación, como entra la luz por la cúpula del lado derecho, es un 10 absoluto. Y otro comentario, amigos, que me encantaría realizar es que vean esta comparativa. Esto lo estoy grabando en el momento. Bueno, los dejo que ustedes juzguen por sus propios ojos. Aquí están viendo prácticamente ambas son capturas tomadas del juego, porque lógicamente ellos no pueden hacer como tal animaciones épicas, los del Poppy Playtime Remake. Pueden ver del lado izquierdo cómo se ve en el remake y cómo se ve del lado derecho el juego sacado desde mi PC Gamer gama ultra, con gráficos al máximo, gráficos en calidad. La verdad, voy a ser bien honesto, hace que se vea horrible el Poppy Playtime en la versión más alta de PC, este nuevo remake. O sea, amigos, no sé cómo decirlo, pero literalmente lo hace papilla. Incluso, si se dan cuenta, las cosas que hay alrededor, la verdad se ven bastante mal en el capítulo 1 original. O sea, todo tirado, así, literal, tirado. Y en el cambio del lado izquierdo podemos ver la ambientación, podemos ver la oscuridad, podemos ver la iluminación, el óxido, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente estoy muy sorprendido con el trabajo que está haciendo Oculta Studio, pero no sé, ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué prefieren, el capítulo 1 original o el remake. Ahora bien, amigos, aquí les va mi opinión al respecto de todo lo que está haciendo Oculta Studio con este nuevo, se podría decir que remake de Poppy Playtime no oficial. Básicamente están haciendo un trabajo excepcional, lo están viendo ahorita en gameplay. Este no es el juego original, este es el remake que ellos están haciendo. Pueden ver la iluminación, la atmósfera, cómo se ve todo excepcional. Incluso en este momento, para sacar capturas y comparaciones, estuve jugando el capítulo 1. Amigos, lo siento, se ve del asco el capítulo 1 en comparación con este capítulo. Lo siento mucho, fans de Poppy Playtime, ya saben que yo también soy fan, pero bro, se ve, en serio se ve horrible en comparación a esto. Ojalá pronto pueda subir algunas capturas cuando ya pueda probar por fin este nuevo remake y hacer la comparación tal cual de cómo está este nuevo remake versus el capítulo original. Algo así como la comparación que hicimos entre Nintendo Switch contra la PC, pues así lo siento. Esta es la versión mejor de PC, tal cual el remake,
versus la versión de Switch, se siente la versión de PC. Pero bueno amigos, ustedes pueden dejar acá abajo sus comentarios, qué opinan, qué les parece, creen que está demasiado épico este nuevo remake, no les gusta, quizás ustedes prefieren que sea un poco más apegado al original. En opinión general de mi comunidad, siento que los comentarios eran bastante, creemos que es mejor el remake, sentimos que se parece un poco más. Así que amigos, pues yo me despido con el gusto de siempre, ya saben que pueden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse, desuscribirse y denunciar si es que aún no lo han hecho, mandarme sus fanarts por Instagram. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, que tengan un feliz año nuevo, segundo video del año, y gracias por el apoyo al primero porque le fue bestial, realmente no me esperé tantísimo apoyo, muchísimas gracias. Así que gente, se cuidan, se bañan, chao.